La falta de acceso a la salud mental nos ha dejado tan frustrados durante el último año que hace falta como nunca un grito social tanto a las autoridades políticas como a los emporios económicos que dirigen las aseguradoras de riesgos de salud. La realidad es que han torpedeado durante años un acceso a la salud mental que, aclaro, es una urgencia. La salud mental es un privilegio de pocos en este país. Y en el programa, hoy les presentamos cuán grave ha llegado a ser. Investigando, nos encontramos con el diputado Aníbal Díaz, quien tras varios años estudiando el tema, ha decidido asumir el bravo reto de convencer al Congreso de esta ley. De madres que llevaban al muchacho donde el padre. Padre, yo no sé qué hacer con este muchacho. He hablado con él, me dice que sí, pero el muchacho sigue en lo mismo. Y de repente, como tú conversas con el joven o con una pareja, te das cuenta que los elementos que te dice el esposo o la esposa, del hijo, de la hija, son elementos que van más allá. Su trabajo comunitario lo puso en contacto con una realidad abrumadora. Muchos conflictos familiares y rebeldía en el barrio que entraban en el terreno de la salud mental. Pero querer buscarla era muy caro para la gente. Empezaba a darme cuenta del pasivo que había. Tú le preguntabas, mira a la madre, y usted lo llevó al psicólogo, lo está llevando al psiquiatra. Bueno, hay una fundación en tal sitio, pero ¿y por qué no lo lleva? No, es que el seguro no me cubre. Y empecé a investigar. En ese empezar a investigar, encontré con que las ARS no le cubren, ninguna de ellas le cubren el diagnóstico, los estudios, ni la farmacología, pero tampoco el internamiento. Esta realidad está destrozando la vida de mucha gente. La salud pública concentra 120 de sus 150 psiquiatras solo en 5 provincias. Sobre los psicólogos, 376 de los 467 del sistema público están asignados a esas mismas 5 provincias. El déficit es absurdo y, por supuesto, inhumano. Vi un caso de un joven que tenía una situación de delirios. Hablábamos con su familia, miren, pero vamos a llevarlo al médico, lo llevamos y hubo que internarlo. El primer internamiento, creo que fueron unos 12, 14 días, fueron 400,000 pesos, en un centro capa media. El segundo internamiento, que se dio 2 meses después, ya de las personas que estábamos acompañando, ya había 2 personas. Y en el tercero ya no había nadie. El joven de su anécdota acabó quitándose la vida. Un ejemplo de cómo el no acceso a la salud mental se relaciona directamente con falta de calidad de vida y con la muerte. Porque al final ellos no tenían la capacidad de poder administrar en un periodo suficiente para que pudiera tener un diagnóstico que le diera al traste con por lo menos vivir en control, que se puede. Hay muchísima gente funcional, hay mucha gente que no sabemos que vive entre nosotros, entre ustedes, y que al final tiene algún tipo de patología, pero está bien acompañado, tiene un buen profesional que lo asiste, tiene una recurrencia en sus respectivas dinámicas de terapia, tiene acceso a grupos de apoyo, tiene acceso a medicación oportuna, de calidad. El diputado Díaz coincide en que se ha dado demasiado larga al tema. Basta con echar una ojeada a los feminicidios, la violencia, la delincuencia juvenil, los suicidios. La salud mental ha sido negada a una sociedad que la necesita con urgencia. El sistema no le garantiza nada. El sistema no le garantiza ni siquiera la consulta. No le garantiza el medicamento. Y además, pude darme cuenta en todo esto que termina siendo catastrófica la enfermedad. ¿Y qué mayor catástrofe que perder la cabeza de la familia, que perder el hijo, que ver a una persona no queriendo suicidarse, como vi un joven en un intento fallido de suicidio, que le decía a la madre que no se quería suicidar, pero que sentía algo que lo llamaba a suicidarse. Aunque la necesidad es tan obvia, los poderes económicos detrás de las aseguradoras de riesgos de salud han torpedeado la salud mental, todo en la ambición de mantener mayores márgenes de ganancia. A una realidad que sectores económicos quieren soslayar, hay una fuerza interesante que lleva el debate a supuestamente el Consejo,
te llaman y te dicen que no presente la ley ahí, que la llevemos al Consejo, pero el Consejo tiene 20 años y las enfermedades mentales no tienen 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué se han dilatado tanto en emitir una variación del catálogo? Ahí nace la necesidad de producir una ley. Las olas de suicidios en República Dominicana han sido un grito desoído. Los muertos no hablarán desde sus tumbas, pero Salud Pública, el Consejo de la Seguridad Social y el Congreso de la República, quienes junto al Poder Ejecutivo trazan políticas sociales, tampoco son tontas. Se trata de un juego económico, del juego de los intereses que insisten en mantener vivo un catálogo de servicios insensible, creado para profundizar los problemas y enriquecer grupos, haciendo de la salud un nicho económico más. Si tomamos el momento de que no, vamos a diferir esto, que lo discutamos todos juntos, sería darle una espalda a la familia dominicana y permitir que un sector económico simplemente se siga lucrando sobre la base de no dar respuesta a un problema como este. Díaz aclara que llevar la salud mental a la mesa de discusión del Consejo de la Seguridad Social es mantenerlo en el eterno sueño que ha padecido y rectifica la necesidad de que se establezca por ley. No, esfuerzos y diligencias en torno a que lo hagamos no por una ley, que nos sentemos a teorizar en el Consejo. Eso sí, interés en quitar el entusiasmo, en decirte que mira, los sectores económicos al final se van a imponer. Dispuesto a echar una lucha que debe concitar todo el apoyo posible, el diputado se sensibiliza recordando cuánto nos ha enfermado la pandemia. ¿Está el dominicano acostumbrado a que le den un palo porque salió de su casa a las 6 de la tarde? Abuelos y abuelas que tienen 1 año que no abrazan al nieto. El nieto que tuvo que ponerse un paño de plástico encima para poder abrazar el cadáver de un fallecido. Gente que tuvo que despedir sus deudos sin tener nunca la posibilidad de constatar que era ese el fallecido. Esto sí que es una pandemia sin vacuna. Hace una década, en el 2011, crónicas periodísticas dan cuenta del inicio de una voz en el desierto. Psiquiatras plantearon la urgencia de que las ARS incluyan los tratamientos y hospitalización de las personas que sufren algún trastorno mental. A los trabajadores se les descuenta el salario y luego se les niega la cobertura de medicamentos para su salud. Los más afectados son las familias de clase media y baja, cuyos psicofármacos superan por mucho los 3,000 pesos que el Plan Básico de Salud ha impuesto como tope, aún violando la ley que establece un 60% de cobertura en medicamentos. Las ARS tienen que entender algo. Los sectores económicos del país, unos y otros, en este caso ese sector, la sociedad dominicana llegó a un alto nivel de empoderamiento. La comunicación al instante genera una información que se va transformando en sí misma muy rápido. La gente sabe mucho ya. No sabían que esto no lo cubría la seguridad social y las ARS, porque como hay sesgo con el tema, hay mucha gente que ni siquiera quería hablarlo. Yo creo que tienen que entender que llegó el momento, deben buscar la rentabilidad sobre la base de no sacrificar la salud y el mecanismo de asistencia oportuna en materia de acceso a salud mental. Muchos inician positivos sus primeras consultas y terminan derrotados por el gasto de bolsillo. En los últimos años, la economía dominicana se ha presentado como una maquinaria en crecimiento. Sin embargo, la distribución de esas riquezas no ha conseguido dar dignidad a la salud mental.